Hola a todos, antes de iniciar esta historia, dale like y suscríbete para no perderte ningún relato lleno de misterio, terror y suspenso. La oscuridad apenas comienza. Capítulo 1. La llamada desde la selva. En lo profundo de la selva peruana, donde la espesura de los árboles parece susurrar secretos antiguos, se encuentra un pueblo olvidado por el tiempo llamado Puerto Niebla. Sus habitantes vivían bajo una aparente calma, pero una calma que solo precede la tormenta. Nadie fuera de esa región hablaba de Puerto Niebla, y aquellos que se aventuraban a acercarse, rara vez regresaban para contar qué habían visto. Era una noche sin luna, y el cielo estaba cubierto por nubes densas que impedían cualquier luz estelar. Luis, un joven arqueólogo limeño con espíritu intrépido, llegó al pueblo en busca de respuestas a una leyenda que durante años había alimentado sus sueños. La historia de la sombra del Yachay, un espíritu ancestral que protegía los secretos más oscuros de la selva. Luis había escuchado fragmentos de esa leyenda de boca de su abuelo, un hombre que decía haber nacido en esas tierras y que, en su vejez, se negó a regresar a la ciudad. Decía que la selva tenía ojos y que ella misma elegía a quienes podían conocer sus secretos. Pero Luis, ávido por descubrir y documentar, había ignorado esas advertencias. Al llegar a Puerto Niebla, fue recibido con miradas desconfiadas y un silencio casi sepulcral. Las casas, construidas con madera vieja y techos de palma, parecían a punto de sucumbir ante el peso de los años y el misterio. En la plaza central, apenas una vieja fuente cubierta de musgo y una estatua erosionada de un guerrero indígena daban pistas del pasado glorioso de la región. Luis decidió alojarse en la única posada del pueblo, atendida por una mujer de avanzada edad llamada Mamá Chasca. Su piel curtida por el sol y sus ojos profundos parecían guardar el conocimiento de 1000 vidas. Antes de ir a dormir, Mamá Chasca le advirtió con voz baja: aquí, joven, la selva no olvida. Escucha bien el silencio, porque en él se esconden voces que no deben ser despertadas esa noche. Mientras la oscuridad envolvía la posada, Luis escuchó un sonido extraño, algo entre un susurro y un lamento. Salió a la puerta y miró hacia el bosque, donde las sombras parecían moverse con vida propia. Decidió no darle importancia y se sumergió en sus apuntes y fotografías que había tomado durante el día. Al amanecer, un grupo de niños apareció frente a la posada. Sus rostros estaban manchados de tierra y sus ojos reflejaban una mezcla de temor y curiosidad. Uno de ellos, un niño pequeño llamado Tito, se acercó y le entregó a Luis una pequeña figura tallada en madera, un amuleto con la forma de un jaguar. Para que te proteja, dijo Tito con voz temblorosa. La sombra no quiere que te quedes. Luis sonrió con escepticismo, agradeció el gesto y se preparó para explorar la zona que había marcado en su mapa. Las ruinas de una antigua comunidad que, según los relatos, había sido víctima de una maldición. Al internarse en la selva, el ambiente cambió. El aire se volvió más denso, el canto de los pájaros desapareció y la única compañía era el crujir de las hojas secas bajo sus botas. Mientras avanzaba, sintió como si alguien lo observara desde la penumbra. Finalmente llegó a las ruinas, una serie de piedras cubiertas por enredaderas que parecían formar un círculo alrededor de un altar central. En el altar, había símbolos tallados en la piedra, algunos reconocibles, otros desconocidos incluso para Luis. Mientras fotografiaba, notó que la atmósfera se tornaba pesada, y el viento empezó a soplar con fuerza, como si la selva misma protestara por su presencia. De repente, un chillido agudo rompió el silencio, y la figura de una mujer apareció fugazmente entre los árboles. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos brillaban con un fuego que helaba la sangre. Luis intentó seguirla, pero la figura desapareció entre la maleza, dejando solo un rastro de frío y un eco de llanto. Esa noche, de regreso en el pueblo, no pudo dormir. El amuleto del jaguar que Tito le había dado parecía vibrar contra su pecho, y la sensación de ser vigilado no lo abandonaba. Al día siguiente, Luis decidió buscar a un anciano del pueblo, Don Mateo, quien era considerado el guardián de las tradiciones. Don Mateo le contó la historia de la sombra del Yachay, un espíritu de una sacerdotisa que había sido traicionada y sacrificada para proteger un secreto prohibido.
Desde entonces, la sombra de su espíritu recorre la selva, buscando venganza y expulsando a los intrusos. Luis, pese a todo, sentía que estaba demasiado cerca de descubrir algo grande. Pero también sabía que cada paso que daba lo adentraba más en un peligro invisible, un juego macabro entre lo humano y lo sobrenatural. En las noches siguientes, Luis comenzó a tener sueños inquietantes. Veía la selva arder en llamas, escuchaba voces que lo llamaban por su nombre y sentía que la oscuridad se acercaba lentamente a él. Sabía que algo estaba a punto de suceder, algo que pondría a prueba no solo su valor, sino también su propia existencia. Porque en Puerto Niebla, la frontera entre el mundo de los vivos y los muertos se difumina con la niebla y la sombra, y no todos los secretos deben ser revelados. Capítulo 2. Voces entre la maleza. Luis despertó con la sensación persistente de que la selva había cobrado vida durante la noche, que las sombras habían hablado y que esas voces susurrantes seguían resonando en su mente. El amuleto del jaguar descansaba pesado sobre su pecho, como un recordatorio constante de que ya no estaba solo. Salió de la posada antes de que amaneciera, decidido a regresar a las ruinas para entender mejor lo que había visto y sentido la noche anterior. El pueblo aún dormía, salvo por los primeros murmullos de los animales y el canto lejano de un gallo. El aire era fresco y húmedo, y un leve rocío cubría las hojas verdes y las piedras desgastadas por el tiempo. Mientras caminaba, las voces volvían a nacer entre el susurro del viento, ahora más claras y más insistentes. No eran palabras, al menos no en español ni en ningún idioma conocido. Eran sonidos guturales, como si un coro ancestral cantara desde el interior de la tierra. Luis se obligó a ignorarlas, concentrándose en el camino, pero su corazón latía con fuerza. Sentía que la selva misma lo llamaba. Llegó a las ruinas y recorrió cada rincón con cautela. La luz del sol filtrándose entre las copas de los árboles hacía que las piedras se vieran como piezas de un rompecabezas antiguo, perdido y prohibido. De repente, notó que el altar, que la noche anterior parecía estático y olvidado, ahora estaba cubierto por una capa delgada de barro fresco, como si alguien o algo hubiera estado allí recientemente. Luis se agachó para examinarlo y descubrió que, justo en el centro, había huellas pequeñas y alargadas, como las de un felino, pero con una forma extraña, casi humana. Un escalofrío recorrió su espalda y, por un instante, creyó escuchar un leve gruñido a su lado. Se giró rápidamente, pero solo vio el balanceo de las ramas y el movimiento silencioso de las hojas. Su instinto le gritaba que se alejara, pero la curiosidad pudo más. Siguió las huellas que se adentraban en la selva densa, donde la luz apenas llegaba y el terreno se volvía más irregular. La vegetación parecía cerrarse a su paso, y el canto de los pájaros había desaparecido casi por completo. Todo estaba inmóvil, como si la selva contuviera la respiración. Después de avanzar unos cientos de metros, llegó a un pequeño claro rodeado de árboles gigantescos. En el centro había una piedra lisa con inscripciones talladas que no pudo descifrar, pero que emanaban una energía perturbadora. La piedra parecía un altar menor, quizás un sitio de ofrendas antiguas. Luis observó que, alrededor del altar, había restos de hojas quemadas y cenizas negras. El olor a madera quemada flotaba en el aire, mezclado con un aroma metálico y algo más difícil de identificar, algo que recordaba al sudor frío. Era como si alguien hubiera celebrado un ritual reciente, pero no había señales humanas a la vista. Se acercó con cautela y tocó la piedra. Al contacto, sintió un latido, un pulso rítmico que parecía resonar dentro de su pecho. De repente, una voz susurrante emergió del aire, más clara que antes, susurrándole un nombre. Luis, Luis, retrocedió, sobresaltado, y miró a su alrededor, buscando el origen de aquella voz. La selva seguía en silencio, pero en su mente la voz persistía, llamándolo, invitándolo a adentrarse más. De pronto, vio algo moverse entre los árboles. Una figura femenina, vestida con ropajes blancos y desgarrados, con el cabello largo y oscuro cubriendo su rostro. La mujer parecía flotar, sus pies nunca tocaban el suelo. Luis intentó acercarse, pero la figura desapareció en la neblina que empezaba a levantarse del suelo.
Temblando, Luis comprendió que la leyenda de la sacerdotisa no era solo un mito. La sombra del Yachai estaba viva, o al menos su espíritu se había quedado atrapado en ese lugar, condenada a vagar y proteger lo que los vivos no debían tocar. Volvió al pueblo con la mente llena de preguntas y el corazón encogido. En el camino, escuchó pasos tras de sí, rápidos y sigilosos, pero cuando se volteaba, no había nadie. El miedo comenzaba a apoderarse de él, pero también una extraña fascinación. Al llegar a la posada, mamá Chaska lo esperaba con una mirada profunda y un suspiro triste. ¿Has visto lo que no debías, Luis?, le dijo con voz grave. Ahora ellos te buscan. La selva no perdona a los curiosos. Luis intentó calmarla y contarle lo que había vivido, pero ella solo negó con la cabeza. Hay fuerzas aquí que no comprendes. No es solo la sombra. Hay guardianes, espíritus antiguos, y también maldiciones que se alimentan del miedo. Esa noche, la posada se llenó de un silencio pesado. Luis no pudo dormir. El amuleto vibraba con más intensidad, y en sus sueños, la mujer de blanco volvía a aparecer, esta vez con una mirada triste y llena de advertencias. Sus labios se movían, pero el sonido era un murmullo ininteligible, como un lamento en una lengua olvidada. Al despertar, encontró un símbolo extraño dibujado con carbón sobre la mesa donde había dejado sus notas. Era un círculo con líneas y puntos, una marca que no reconoció, pero que parecía un sello protector o una advertencia. Luis sabía que ya no estaba solo, que algo o alguien lo había marcado, y que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La línea entre lo natural y lo sobrenatural comenzaba a desdibujarse, y él estaba atrapado en medio de un antiguo conflicto que podría arrastrarlo hacia la oscuridad más profunda. Mientras el sol se levantaba, Luis decidió prepararse para lo que vendría. Sabía que debía encontrar respuestas antes de que la sombra del Yachai y sus guardianes lo alcanzaran. Pero, para ello, tendría que desentrañar secretos más viejos que la propia selva y enfrentarse a fuerzas que la lógica no podía explicar. La aventura apenas comenzaba, y en Puerto Niebla, la noche no era el único momento donde el miedo se ocultaba. Porque incluso a la luz del día, la selva susurraba su historia, y esa historia estaba llena de muerte, traición y venganza. Luis tomó su mochila, el amuleto del jaguar colgado al cuello, y se adentró nuevamente en la espesura, decidido a buscar la verdad, aunque esa verdad lo consumiera. El misterio estaba vivo. Y él era parte de él. Capítulo 3. El susurro de los ancestros. Luis avanzaba entre la espesura con paso firme pero alerta, cada crujido de ramas bajo sus botas parecía resonar como un disparo en el silencio absoluto de la selva. La luz del sol apenas atravesaba el techo de hojas, dibujando manchas irregulares en el suelo cubierto de hojas y raíces. El amuleto del jaguar pendía de su cuello, frío y pesado, como si absorbiera la energía del entorno y la transmitiera directamente a su piel. La primera parada era la casa de Don Mateo, el anciano guardián de las tradiciones del pueblo, la única persona en Puerto Niebla capaz de interpretar los símbolos y leyendas que Luis apenas comenzaba a comprender. La caminata hasta allí le tomó más de una hora, zigzagueando entre árboles gigantescos, cruzando arroyos cristalinos y evitando las trampas naturales que la selva presentaba sin aviso. Al llegar, encontró a Don Mateo sentado en su porche de madera, tallando cuidadosamente una pequeña figura de madera con la forma de un ave sagrada. Sus ojos, ocultos tras arrugas profundas, se posaron en Luis con una mezcla de reconocimiento y preocupación. «¿Has regresado?», dijo con voz ronca, sin levantar la mirada de su trabajo. Luis se sentó a su lado y le entregó las fotografías y las notas que había tomado en las ruinas y el altar menor. «Esto que encontré», empezó, «¿puedes ayudarme a entenderlo?». Don Mateo examinó las imágenes y luego susurró algunas palabras en quechua que Luis no comprendió, pero que parecían invocar fuerzas invisibles. Finalmente, señaló un símbolo tallado en la piedra que se repetía en varias formas a lo largo del altar. «Es el símbolo del Chuyachapí, el guardián de la selva», explicó. «Un espíritu que protege los secretos de la tierra y castiga a los que se atreven a profanarlos. Se dice que puede tomar la forma de un ser querido o un animal, para engañar a los viajeros y perderlos en la selva para siempre.
Luis sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Había leído leyendas similares, pero nunca creyó que pudieran ser reales. ¿Y la sacerdotisa?, preguntó. La sombra del Yachai. Don Mateo suspiró y dejó la figura de madera a un lado. Ella fue una mujer poderosa, una curandera y protectora de su pueblo, continuó. Traicionada y sacrificada por aquellos que temían su poder, su espíritu quedó atrapado entre este mundo y el otro, condenado a vagar sin descanso. Algunos creen que busca justicia, otros que solo quiere venganza. Luis intentó asimilar aquella historia mientras escuchaba la lluvia comenzar a caer suavemente, salpicando el techo de paja de la casa. ¿Qué puedo hacer para protegerme?, preguntó con urgencia. Don Mateo levantó una mano temblorosa y tomó un pequeño cuenco con hierbas secas. Este es un amuleto de protección, dijo. Lo quemarás cada noche cerca de tu cama. Pero no solo eso, debes respetar la selva, sus reglas y sus silencios. No te adentres más allá de lo permitido. Luis asintió, pero una parte de él quería adentrarse aún más, descubrir todos los secretos, sin importar el precio. De regreso en la posada, preparó el amuleto con las hierbas que le dio don Mateo y encendió el fuego. El humo se elevó lentamente, mezclándose con la penumbra, y por un momento, creyó sentir la presencia de algo más, una figura silenciosa observándolo desde el rincón más oscuro de la habitación. Los días siguientes, la selva se volvió un lugar de ensueño y pesadilla. Por las mañanas, el canto de los pájaros y el olor a tierra mojada le daban una sensación de paz. Por las noches, las voces susurrantes y las apariciones fantasmales le recordaban que estaba siendo observado. Luis comenzó a notar cambios en sí mismo. Sus sueños se hicieron más vívidos, las imágenes de la sacerdotisa eran cada vez más claras y dolorosas, y en ocasiones sentía que alguien o algo le hablaba directamente, en un idioma antiguo y olvidado. Su mente oscilaba entre la fascinación y el miedo. Un día, mientras exploraba una zona cercana al río, encontró un grupo de esculturas de piedra parcialmente enterradas en el barro. Eran figuras humanas y animales, fusionadas en formas extrañas y perturbadoras, con ojos tallados que parecían seguirlo donde fuera. Luis tomó fotografías y anotó todo con minuciosidad, sintiendo que cada pieza era una pista para desentrañar el misterio. Al caer la noche, mientras revisaba sus apuntes, escuchó un golpe seco en la puerta. Al abrir, no encontró a nadie, solo un pequeño cuenco con agua y pétalos de flores negras. Al tocar el cuenco, sintió una corriente fría recorrer su brazo y, en la superficie del agua, vio reflejado el rostro de la mujer de blanco, que de nuevo le susurró algo incomprensible. Desconcertado, Luis decidió que debía buscar ayuda fuera del pueblo. Tenía que contactar a alguien que entendiera esas señales, alguien con conocimientos en culturas ancestrales y espiritualidad andina. Sin embargo, sabía que no podía abandonar Puerto Niebla sin antes entender qué ataba a esa mujer y por qué lo había elegido a él. Mientras luchaba con sus pensamientos, Mamá Chaska entró a su habitación con una expresión grave. La noche pasada, los espíritus se inquietaron más que nunca, dijo. El amuleto que llevas no es suficiente. Debes ir al templo mayor, en lo profundo de la selva, donde todo comenzó. Luis escuchó con atención mientras ella le relataba una antigua leyenda que hablaba de un templo perdido, custodiado por espíritus y trampas mortales, donde la sacerdotisa fue sacrificada. Allí, se decía, estaba la clave para liberar su alma y evitar que la maldición siguiera creciendo. Pero nadie en el pueblo había osado ir hasta allí en décadas, porque quienes intentaban regresar, lo hacían cambiados, o nunca volvían. Luis sintió el peso de aquella revelación, pero también una mezcla de determinación y miedo. Sabía que su búsqueda había tomado un rumbo peligroso, y que su vida corría un riesgo real. Sin embargo, el misterio lo había atrapado irremediablemente. Esa noche, mientras la selva rugía con sonidos invisibles, Luis preparó su mochila con lo necesario para la expedición al templo. El amuleto del jaguar colgaba de su cuello, el cuenco con hierbas para protección estaba listo, y su cámara guardaba cada momento, por si algún día alguien necesitaba conocer la verdad. Al acostarse, pensó en Tito, el niño que le había dado el amuleto al inicio de su viaje.
¿Qué sabían realmente los habitantes de Puerto Niebla? ¿Y qué había en la selva que protegían con tanto celo? Antes de dormir, una última imagen cruzó su mente. La mujer de blanco, con sus ojos llenos de lágrimas, y una expresión que mezclaba súplica y amenaza. Luis cerró los ojos, sabiendo que al despertar la aventura se volvería aún más peligrosa. Pero estaba dispuesto a enfrentar cualquier cosa para descubrir lo que la selva ocultaba. La línea entre lo humano y lo espiritual comenzaba a desvanecerse, y en el corazón del Perú, una batalla invisible se estaba librando, con Luis en el centro del conflicto. Capítulo 4. El templo olvidado. Luis partió antes del amanecer, cuando el cielo apenas empezaba a teñirse de tonos anaranjados y violetas. La selva, aún dormida bajo la neblina, parecía más imponente que nunca, como si vigilara cada paso que daba. A pesar del frío que calaba en sus huesos, sentía un fuego interno que lo empujaba a seguir adelante. La ruta hacia el templo mayor no estaba marcada en ningún mapa. Solo don Mateo le había dado indicaciones vagas, basadas en leyendas y su propia memoria. Luis caminó guiándose por señales que parecían invisibles para cualquiera que no estuviera familiarizado con la selva. La forma en que crecían ciertas lianas, la posición de un árbol torcido, el canto particular de un pájaro. Tras varias horas, comenzó a notar que la vegetación se hacía más densa y antigua. Las hojas eran más grandes, las raíces sobresalían del suelo formando extrañas figuras, y el aire se volvía más espeso, cargado de humedad y un olor dulce, casi intoxicante. Algo en el ambiente había cambiado. Era como si estuviera entrando en un lugar fuera del tiempo. Finalmente, llegó a un claro donde la luz solar penetraba con fuerza. En el centro se alzaba el templo. No era una construcción perfecta ni pulida, sino una edificación cubierta de musgo, barro y enredaderas, que parecía fundirse con la naturaleza misma. Los muros de piedra estaban tallados con símbolos antiguos, figuras de jaguares, serpientes y seres humanos entrelazados en escenas que narraban una historia olvidada. Luis se acercó con respeto y tocó uno de los relieves. Al contacto, sintió un ligero temblor bajo sus dedos, como si la piedra respirara. Un murmullo sutil comenzó a crecer en el aire, una melodía hipnótica que parecía venir del interior del templo. Entró con cautela, la luz del sol apenas iluminaba el interior, donde sombras y formas se confundían. En el centro de la sala principal había un altar de piedra, rodeado por dibujos que representaban ritos y sacrificios. Sobre el altar, descansaba un objeto cubierto por una tela negra. Luis sintió una mezcla de temor y curiosidad, y decidió descubrir qué había debajo. Al retirar la tela, encontró un espejo antiguo, con un marco de oro trabajado y símbolos grabados en su superficie. El vidrio estaba ennegrecido, como si estuviera cubierto por una capa de oscuridad. Al mirarlo, Luis vio algo más que su reflejo. Imágenes borrosas de rostros, paisajes y figuras que se movían lentamente, como un recuerdo atrapado en el tiempo. De repente, una voz resonó dentro del templo, clara y potente, que parecía salir de las paredes mismas. ¿Por qué has venido?, preguntó la voz, en un quechua antiguo que Luis no entendía, pero que de alguna manera comprendía en su alma. Luis tragó saliva y respondió con firmeza. Busco respuestas. Quiero entender lo que pasó con la sacerdotisa y detener la maldición que pesa sobre este lugar. El silencio volvió a caer, profundo y pesado. Luego, la voz habló de nuevo, esta vez más suave. Solo aquel que tiene el corazón puro y el respeto por la selva podrá liberar lo que está atado. Pero para hacerlo, deberá enfrentar las sombras que habitan no solo aquí, sino en su propio interior. Luis sintió cómo el aire se espesaba y una sombra comenzó a formarse en un rincón del templo. Era la mujer de blanco, la sacerdotisa, que emergía lentamente con una expresión triste y severa. ¿Estás dispuesto a pagar el precio?, preguntó, extendiendo una mano hacia él. Luis no dudó. Asintió con la cabeza, aunque un miedo profundo le oprimía el pecho. En ese momento, la sombra desapareció y la selva pareció respirar de nuevo, con un suspiro que recorrió cada hoja y cada piedra. Luis supo que había sido aceptado para la prueba, para enfrentar el juicio que la sacerdotisa y sus guardianes le habían preparado.
Al salir del templo, el día ya estaba avanzado y el calor comenzaba a apretar. Pero Luis no se detuvo. En su mente resonaban las palabras de la voz y la imagen de la mujer, una mezcla de súplica y amenaza que no lo dejaba en paz. Sabía que debía prepararse para la siguiente etapa, que lo que venía sería más peligroso y que sus propios demonios empezarían a salir a la luz. La selva ya no era solo un lugar físico, sino un espacio donde lo real y lo espiritual se entrelazaban en un juego mortal. Luis regresó al pueblo con la sensación de que el tiempo se había detenido, y que cada instante era un paso hacia un destino inevitable. En sus manos llevaba la certeza de que el templo guardaba más secretos, y que él estaba destinado a desvelarlos. La noche caía de nuevo en Puerto Niebla, pero para Luis, la oscuridad tenía un nuevo significado. Era la antesala de lo desconocido, y él estaba dispuesto a enfrentarlo, aunque eso significara perderse para siempre en el susurro de los ancestros. Capítulo 5. La marca en la piel. Luis despertó con un sudor frío pegado a la piel. La habitación estaba oscura y silenciosa, pero el temblor que recorría su cuerpo era difícil de controlar. Se sentó en la cama, intentando ordenar los pensamientos que la noche le había dejado. Había tenido otro sueño, uno distinto a los anteriores, pero igual de inquietante. En ese sueño, la mujer de blanco apareció de nuevo, pero esta vez no estaba sola. A su alrededor, un grupo de figuras espectrales vestidas con ropas ancestrales formaban un círculo que parecía protegerla y al mismo tiempo contener una fuerza oscura. Luis sintió que algo se acercaba a él, una mano invisible que tocaba su brazo con una presión fría y constante. Se despertó justo en ese instante. Al mirarse el brazo, notó algo que no estaba allí antes. Una marca oscura, con forma de jaguar, que parecía estar tatuada bajo la piel, como si fuera parte de él. Tocó la mancha con los dedos, y al hacerlo, una oleada de imágenes invadió su mente. Vio escenas de la selva en llamas, gritos ahogados en la oscuridad, ritos antiguos y sacrificios. Percibió el miedo y la rabia, pero también la esperanza y el amor de aquellos que habían vivido y muerto para proteger ese lugar. La marca no era una maldición, sino un vínculo, un llamado que lo unía para siempre con ese mundo invisible. Luis se levantó y se dirigió hacia la pequeña mesa donde guardaba el amuleto de Don Mateo. Tomó el cuenco con las hierbas y encendió una pequeña llama. El humo comenzó a elevarse, mezclándose con la penumbra de la habitación. Cerró los ojos y comenzó a recitar, con las pocas palabras en quechua que había aprendido, una oración que le había enseñado el anciano. De repente, un golpe seco resonó en la puerta. Luis se tensó y fue a abrir, pero no había nadie. Solo una nota arrugada y húmeda cayó al suelo. La recogió y leyó. El vínculo está sellado. La prueba ha comenzado. No puedes confiar en nadie. Busca al hijo del cóndor. El mensaje estaba escrito con tinta negra, y la caligrafía era desconocida. Luis sintió cómo el corazón se le aceleraba. No entendía quién podía haberle dejado esa nota ni qué significaba exactamente, pero la advertencia era clara. Recordó las historias de Don Mateo sobre los guardianes, seres ancestrales que velaban por el equilibrio entre la selva y los hombres. Entre ellos, el hijo del cóndor era el más enigmático. Un joven que había sido elegido para proteger secretos y guiar a los que estaban perdidos. Pero nadie sabía dónde encontrarlo ni si realmente existía. Luis decidió que no podía quedarse esperando respuestas. Si quería sobrevivir y cumplir con la misión, debía buscar a ese misterioso aliado. Guardó la nota en su bolsillo y salió al pueblo, atento a cualquier señal. Mientras caminaba por las calles, notó que las miradas de los habitantes se volvían esquivas y llenas de temor. Algunos susurraban a su paso, otros parecían evitar cruzar su camino. Luis se preguntó si sabían más de lo que le habían contado, o si la llegada del hombre blanco había desatado algo que preferían mantener oculto. Al llegar a la pequeña plaza central, vio a un grupo de niños jugando cerca de la fuente. Entre ellos, un joven que destacaba por su mirada intensa y decidida. Luis sintió una conexión instantánea, como si esa persona guardara un secreto tan grande como el suyo. Se acercó lentamente y saludó. «Hola, ¿tú eres el hijo del cóndor?».
El joven lo miró fijamente, sin mostrar sorpresa, y luego asintió con la cabeza. Sabía que vendrías, dijo con voz firme. Mi nombre es Mateo, y estoy aquí para ayudarte. Luis respiró aliviado, pero sabía que aún quedaba mucho por descubrir. Mateo le contó que había sido entrenado desde niño para proteger la selva y mantener el equilibrio entre el mundo visible y el espiritual. Había escuchado los susurros de la sacerdotisa y reconocido la marca que ahora llevaba Luis en la piel. La maldición que afecta a Puerto Niebla es solo la punta del iceberg, explicó Mateo. Hay fuerzas oscuras que quieren controlar esta tierra y sus secretos para sus propios fines. Luis sintió un escalofrío. Todo era más grande y más peligroso de lo que había imaginado. Juntos planearon una expedición hacia un lugar sagrado aún más profundo en la selva, donde se creía que descansaba el corazón de la sacerdotisa y la fuente del poder que amenazaba con desatarse. Antes de partir, Mateo entregó a Luis un pequeño amuleto tallado en madera, con la forma de un cóndor en vuelo. Esto te protegerá, dijo. Pero la verdadera fuerza viene de tu voluntad y respeto por la tierra. Mientras la selva comenzaba a oscurecerse, Luis sintió que estaba dando un paso sin retorno. La marca en su piel ardía suavemente, recordándole que el vínculo era real y que ahora formaba parte de una lucha que trascendía el tiempo. El camino que les esperaba estaba lleno de peligros invisibles, pruebas que pondrían a prueba no solo su cuerpo, sino también su espíritu. La selva, implacable y misteriosa, se abría ante ellos, y Luis sabía que solo enfrentando sus miedos, podría encontrar la verdad y quizá, la redención que tanto buscaba. Capítulo 6. Ecos en la espesura. El sol apenas se filtraba entre la espesura de la selva cuando Luis y Mateo comenzaron su avance hacia el corazón sagrado. La humedad se pegaba a su piel y el canto de aves lejanas parecía acompañarlos, pero también acecharlos. Cada paso que daban se hundía en la tierra blanda y cubierta de hojas caídas, donde raíces y ramas ocultaban peligros invisibles. Mateo caminaba con seguridad, como si la selva le hablara en un lenguaje secreto que solo él entendía. Luis, por su parte, observaba cada detalle con la sensación de que algo más estaba despierto allí, algo que no quería que estuvieran presentes. La marca en su brazo latía con una intensidad que se sincronizaba con su pulso, como un tambor ancestral que marcaba el ritmo de la aventura y el peligro. Después de un par de horas de marcha, llegaron a un río estrecho, sus aguas turbias y rápidas. Mateo se detuvo y señaló hacia el otro lado. Ahí está el sendero que nos llevará más cerca del templo antiguo, dijo en voz baja. Pero primero debemos cruzar el río, y no será sencillo. Luis miró las aguas y sintió un escalofrío. Había leído en libros que esos ríos podían esconder criaturas que se alimentaban del miedo y la sangre. Pero no había vuelta atrás. Con cuidado, comenzaron a atravesar las piedras que sobresalían, evitando las corrientes más fuertes. En medio del río, Luis notó una figura flotando entre las aguas, cubierta de algas y barro. Se acercó con cautela, temiendo que fuera algún espíritu o criatura, pero al mirar de cerca vio que era una calavera humana, con marcas talladas idénticas a las de la piedra del templo. Una señal clara de que la muerte había estado allí antes. Mateo observó el hallazgo con expresión grave. La selva no olvida, dijo. Quienes desafían sus reglas pueden perder la vida y quedar atrapados para siempre. Al cruzar, ambos sintieron una presencia. Luis volteó para mirar, pero no vio nada. Sin embargo, la sensación de ser observados no desapareció. La selva susurraba y el viento arrastraba voces que parecían llamar sus nombres, confundiéndolos y probando su determinación. Al retomar el sendero, comenzaron a notar señales grabadas en los árboles y rocas. Símbolos antiguos, figuras de animales y patrones que Mateo interpretaba como advertencias o pistas. Algunos parecían indicar caminos a seguir, otros peligros a evitar. De repente, un ruido seco y repetido llamó su atención. Provenía de lo alto, entre las ramas. Luis miró hacia arriba y vio ojos brillantes que los observaban. Monos, pero no como los que había visto antes. Estos tenían pelajes oscuros, y sus ojos parecían reflejar una inteligencia inquietante, casi humana. Es el clan de los Kuntur, explicó Mateo. Guardianes de este lugar.
Si se sienten amenazados, atacarán sin dudar. Luis sintió que su corazón se aceleraba. El ambiente se volvía cada vez más opresivo, como si la selva misma estuviera viva y decidida a impedirles el paso. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Ambos se volvieron hacia el sonido y vieron a una figura que corría entre los árboles, con movimientos torpes y desesperados. Era un hombre joven, cubierto de barro y sangre. «Ayúdenme», clamó. «Me están persiguiendo». Luis y Mateo no dudaron y lo ayudaron a esconderse entre la maleza. El joven les contó que formaba parte de una comunidad cercana que había sufrido ataques inexplicables por noches. Personas desaparecían, voces extrañas se oían en la oscuridad y una sombra gigantesca se movía entre los árboles. «Dicen que es la maldición de la sacerdotisa», susurró, temblando. «Que aquellos que se atreven a entrar al templo llevan sobre sus hombros un destino fatal». Mateo frunció el ceño y le preguntó si conocía el camino hacia el templo o alguna forma de evitar sus trampas. El joven negó con la cabeza y añadió que solo había escuchado historias, pero que la verdadera amenaza estaba en el corazón de la selva, donde nadie se atrevía a ir. Luis sintió que todo lo que había vivido hasta ahora era solo una sombra comparada con lo que les esperaba. Decidieron seguir avanzando al día siguiente, pero esa noche acamparon en un claro, alrededor de una fogata que luchaba contra la oscuridad. Las sombras danzaban y la selva parecía susurrar entre los árboles, como si estuviera viva y alerta. Luis no pudo dormir. La marca en su brazo ardía con intensidad, y su mente se llenaba de imágenes confusas. Un jaguar que se transformaba en sombra, un río de sangre que corría hacia el templo, y la voz de la sacerdotisa llamándolo por su nombre. Al amanecer, mientras el rocío cubría las hojas y el aire estaba impregnado del olor a tierra mojada, emprendieron la marcha con renovada determinación. El camino se volvió cada vez más difícil. Las raíces se enredaban en sus pies, y los insectos parecían multiplicarse en una tormenta de zumbidos. En un momento, Mateo se detuvo y señaló hacia una grieta entre dos árboles. «Aquí comienza el verdadero laberinto», dijo. «Más allá de esto, la selva cambia. Las reglas ya no son las mismas». Luis tragó saliva y avanzó, sintiendo como la oscuridad parecía engullirlos poco a poco. El silencio se apoderó del bosque, interrumpido solo por sus pasos y respiraciones contenidas. De pronto, un chillido desgarrador cortó la calma. Era un sonido inhumano, una mezcla de dolor, rabia y desesperación. Luis sintió que algo se movía entre los árboles, acercándose. Mateo sacó un pequeño amuleto de su cuello y lo sostuvo en alto. «No temas», dijo. «Esto nos protegerá, pero solo si mantenemos la calma». Luis cerró los ojos y trató de escuchar más allá del miedo. Recordó las palabras de la sacerdotisa. El enemigo no estaba solo afuera, sino también dentro. Al abrirlos, vio como una figura oscura se deslizaba entre las sombras, con ojos rojos que brillaban como brasas. La criatura se detuvo y los observó, como estudiando si eran dignos de ser devorados o cazados. Luis sintió un frío paralizante, pero Mateo dio un paso adelante, pronunciando palabras en quechua que parecían repeler la presencia. La sombra retrocedió y desapareció entre la maleza. El grupo continuó avanzando, sabiendo que cada paso los llevaba más cerca de un enfrentamiento inevitable. La selva estaba viva y no los dejaría pasar sin antes reclamar su tributo. Luis sintió que la marca en su brazo se expandía, como si su vínculo con ese lugar se hiciera más fuerte, más profundo, hasta fundirse con el latido mismo de la tierra que pisaban. Allí, en medio de la espesura, el destino se tejía con hilos invisibles, y el eco de antiguos gritos parecía resonar en cada hoja que caía. Capítulo 7. El susurro del pasado. El aire se volvió más denso a medida que Luis y Mateo penetraban en la parte más profunda de la selva. Las ramas se entrelazaban en un techo impenetrable que apenas dejaba pasar la luz del sol, y un silencio pesado los envolvía, como si la misma naturaleza contuviera el aliento, esperando un desenlace inminente. Luis sentía la presión de la marca en su brazo, una sensación constante, como un latido que crecía y le hablaba en un idioma olvidado. Recordó las palabras de la sacerdotisa.
Aquel vínculo era tanto una bendición como una maldición, y solo entenderlo a fondo podría salvarlo. A lo lejos, Mateo alzó una mano para pedir silencio. Había notado algo. En medio de la maleza, una construcción antigua comenzaba a tomar forma entre el follaje. Columnas talladas, cubiertas de musgo y raíces que se entrelazaban con las piedras. Era el templo sagrado, el lugar que habían estado buscando. Al acercarse, Luis pudo sentir la energía vibrante que emanaba de ese sitio. Un olor a tierra húmeda y resina quemada impregnaba el aire. Sin embargo, había una quietud extraña, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Mateo sacó un pequeño cuaderno y comenzó a dibujar los símbolos que veía grabados en las paredes. Estas inscripciones cuentan la historia de la sacerdotisa y el jaguar, explicó. Fueron guardianes de la selva y custodios de un poder que nadie debía profanar. Luis observó con detenimiento. Entre los dibujos, una figura destacaba. Una mujer de mirada penetrante, con un jaguar a su lado, ambos rodeados de llamas y sombras. ¿Crees que esa mujer es la misma del sueño?, preguntó Luis. Mateo asintió con gravedad. Ella fue la primera protectora. Su alma quedó atrapada entre este mundo y el otro, y ahora busca liberar esa fuerza o destruirla, no sabemos cuál es su intención. Mientras exploraban, un viento helado recorrió el lugar, levantando hojas secas y susurrando en un idioma antiguo. Luis sintió que algo lo llamaba desde las profundidades del templo, una voz que parecía hablar directamente a su mente. Movido por una fuerza inexplicable, se adentró en un corredor oscuro, con las paredes cubiertas de petroglifos que parecían contar historias de guerras, sacrificios y pactos con entidades desconocidas. De pronto, la oscuridad se tornó absoluta y un susurro se hizo presente, casi imperceptible al principio, pero que crecía con intensidad. Luis, Luis, la voz era femenina, melancólica y urgente. Luis giró, buscando el origen, pero no había nadie. Se acercó a una puerta de piedra, grabada con símbolos que reconocía como antiguos sellos protectores. Con cautela, colocó la mano sobre la piedra y sintió una vibración que recorrió todo su cuerpo. La puerta cedió lentamente, revelando un espacio interior bañado en una luz tenue y dorada. En el centro, un altar de piedra con inscripciones brillaba con una energía propia. Sobre él, un objeto cubierto por una tela de lino aguardaba a ser descubierto. Luis se acercó y, al retirar la tela, encontró un relicario antiguo, tallado con figuras de jaguares y serpientes entrelazadas. Al tocarlo, una descarga eléctrica recorrió su brazo y la marca comenzó a brillar intensamente. En ese instante, la figura de la sacerdotisa apareció ante sus ojos, como un espectro etéreo, vestida con ropajes ceremoniales y una corona de plumas negras. Su mirada era penetrante y sus palabras resonaron en la mente de Luis. Has llegado hasta aquí porque el destino así lo quiso, dijo con voz firme. El poder que buscas controlar no es un don para cualquiera. Solo aquel que entiende el equilibrio puede sostenerlo sin perderse. Luis sintió que el miedo y la curiosidad se mezclaban dentro de él. Quiso preguntar, pero la visión se desvaneció, dejando un eco que parecía gritar en silencio. Mateo apareció entonces a su lado, con expresión seria. Lo que acabas de ver es solo el comienzo, dijo. La sacerdotisa no es solo un espíritu errante, es la llave y la guardiana. Si no somos cuidadosos, podemos liberar fuerzas que no podremos controlar. Luis, aún temblando, guardó el relicario en su mochila. Sabía que aquel objeto era la clave para comprender todo lo que estaba ocurriendo, pero también un peligro latente. Decidieron explorar el resto del templo en busca de más pistas. A medida que avanzaban, las inscripciones revelaban fragmentos de una antigua profecía. Un guerrero marcado con el símbolo del jaguar despertaría para proteger la selva de una oscuridad que amenazaba con consumirla. Luis no pudo evitar sentir que esa profecía hablaba de él. En una cámara lateral, encontraron restos de antiguos rituales. Huesos, ofrendas de flores marchitas, y un círculo dibujado en el suelo con cenizas negras. El ambiente era pesado, cargado de una energía opresiva. Mateo se agachó para examinar el círculo. Esto fue un intento de contener el poder de la sacerdotisa, explicó.
Pero algo salió mal y la maldición se desató. Luis miró hacia las paredes, donde las figuras talladas parecían observarlos con ojos llenos de advertencia. De repente, un sonido retumbante sacudió el templo. Las piedras vibraron y una sombra oscura emergió desde las profundidades, una masa informe que se movía con voluntad propia. Luis sintió que su corazón se aceleraba, pero esta vez no hubo espacio para el miedo. Recordó las palabras de Mateo y el poder de la marca en su piel. Sostuvo el relicario y, con voz firme, pronunció una oración que había aprendido en sus sueños, una invocación al jaguar y a la sacerdotisa. La sombra retrocedió ante la luz que empezó a emanar del amuleto, que se transformó en un aura brillante que envolvió a Luis y Mateo. Un rugido profundo resonó en todo el templo, y por un momento, todo quedó en silencio. Luis sintió que había atravesado una barrera invisible, una prueba que no solo había medido su fuerza física, sino su fe y su conexión con la tierra que los sustentaba. Al salir del templo, la luz del sol parecía diferente, más cálida y llena de vida. La selva respiraba con un ritmo renovado, como si agradeciera su presencia. Mateo se volvió hacia Luis y le dijo: "Lo que has hecho hoy marcará el rumbo de todo. Pero aún queda mucho por hacer. La verdadera batalla está por comenzar". Luis miró la marca en su brazo, ahora vibrante y luminosa, y supo que no podía dar marcha atrás. Su destino estaba entrelazado con la selva, con la sacerdotisa y con un poder que ni siquiera podía imaginar. El pasado había susurrado su verdad, y ahora el presente les exigía responder. Capítulo 8. La sombra que se extiende. Luis y Mateo avanzaron alejándose del templo con el relicario seguro dentro de la mochila. El ambiente, aunque iluminado por la luz del sol, parecía haberse vuelto más pesado, como si la selva misma advirtiera que algo se había despertado y ahora extendía su influencia. Los árboles se agolpaban más densos, y la humedad se tornaba más opresiva. El canto de los pájaros había cesado. En su lugar, un silencio profundo, casi sagrado, los envolvía. Cada paso que daban parecía ser observado por ojos invisibles que se escondían en las sombras. Mateo detuvo el paso y se agachó junto a un arbusto. Sacó una pequeña libreta y comenzó a dibujar rápidamente símbolos que había visto grabados en una piedra cercana. Estos símbolos indican la presencia de guardianes, explicó. No son humanos, sino espíritus ancestrales, encargados de proteger la selva y castigar a quienes violan su equilibrio. Luis sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ya había experimentado la sensación de ser vigilado, pero ahora parecía algo más concreto, más real. No solo eran los animales o las plantas, sino algo intangible que se movía a su alrededor. Continuaron caminando, internándose más en la espesura. La vegetación se volvía cada vez más intrincada, dificultando el paso. Las raíces parecían retorcerse bajo sus pies, y las ramas formaban caprichosos dibujos que en su imaginación tomaban formas amenazantes. De repente, un susurro llegó hasta ellos. Era un murmullo bajo, que parecía brotar del suelo mismo. Luis detuvo la marcha, atento. El susurro se convirtió en un lamento casi humano, una voz quebrada que repetía palabras en quechua. Mateo cerró los ojos y susurró una plegaria. No es buen signo, dijo. Esa voz pertenece a las almas atrapadas entre este mundo y el siguiente, aquellas que no encontraron descanso por la maldición. Luis miró a su alrededor, pero no vio nada que explicara aquel sonido. Sin embargo, la sensación de que algo los seguía se intensificó. Un movimiento fugaz en la periferia le hizo voltear bruscamente, pero solo encontró la sombra de un árbol. La presión en su brazo, la marca que ahora brillaba débilmente, parecía latir al unísono con el ritmo de su corazón. Una conexión viva y peligrosa. El sendero que seguían se abrió hacia una pequeña laguna, de aguas oscuras y quietas como un espejo roto. En el centro, una figura parecía flotar. Un hombre de cabello largo y piel pálida, cubierto de barro y hojas. Luis frunció el ceño. ¿Quién eres?, preguntó con voz firme, pero sin mostrar miedo. El hombre no respondió, solo levantó la mano como señal de súplica. Entonces, con un movimiento lento, se desvaneció entre la niebla que comenzaba a formarse sobre el agua.
Mateo se acercó al borde y tomó un poco de agua en sus manos. Es un espíritu, dijo. Quizás un alma perdida o un guardián atrapado. No podemos ignorarlo. Luis sintió una mezcla de curiosidad y respeto. Sabía que no estaban solos y que las fuerzas que se movían en ese lugar eran mucho más complejas de lo que había imaginado. Decidieron acampar cerca de la laguna, aunque ninguno de los dos dormía realmente. El murmullo del agua y los sonidos distantes de la selva se mezclaban con sueños inquietantes. Luis recordó las visiones que había tenido en el templo. La sacerdotisa, el jaguar, las sombras que se extendían como una marea oscura. Durante la noche, una figura apareció al borde del campamento. Era una mujer vestida con ropas andinas, con un manto oscuro que parecía absorber la luz. Sus ojos reflejaban la profundidad de un lago sin fondo. Luis despertó sobresaltado. Mateo también la había visto. ¿Quién eres?, preguntó Luis con voz entrecortada. Soy Yana, respondió ella con un tono sereno. Guardiana de los secretos que la selva protege. He venido a advertirles. Mateo frunció el ceño. ¿Advertirnos de qué? Yana suspiró, sus ojos llenos de tristeza. El relicario que llevas no solo contiene el poder de la sacerdotisa. También guarda una sombra antigua, una maldición que busca liberarse. Si no se detiene, la oscuridad consumirá todo a su paso. Luis apretó el relicario dentro de la mochila. Sentía el peso no solo del objeto, sino de la responsabilidad que ahora cargaban. ¿Cómo podemos detenerlo?, preguntó con urgencia. Yana extendió una mano y tocó la marca en el brazo de Luis. La luz que emanaba se intensificó por un momento. Tú eres el elegido, el vínculo entre este mundo y el otro. Solo tú puedes sellar la sombra, pero para eso debes enfrentar tus miedos y descubrir la verdad oculta en tu sangre. La mujer se desvaneció lentamente en la bruma, dejando tras de sí una sensación de frío y una pregunta sin respuesta. Luis y Mateo permanecieron en silencio, procesando lo que acababan de vivir. Al amanecer, retomaron la marcha, con la certeza de que el camino se volvía cada vez más peligroso. El sendero los condujo hacia un bosque de árboles gigantescos, cuyas raíces formaban pasadizos subterráneos. Allí, los ecos de pasos lejanos y susurros parecían seguirlos. De repente, una figura apareció frente a ellos. Un anciano vestido con ropas desgastadas, con ojos penetrantes y una sonrisa enigmática. Bienvenidos, dijo con voz profunda. Yo soy el último chamán de esta tierra. He esperado su llegada. Luis sintió una mezcla de respeto y desconfianza. ¿Por qué nos esperabas? El anciano se acercó y tocó la marca en el brazo de Luis. Porque tú eres la esperanza y la advertencia. La sombra que buscas sellar no es solo un enemigo externo, sino la oscuridad que habita en cada uno de nosotros. Mateo frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con eso? El chamán suspiró y comenzó a contar una historia antigua, de tiempos en que los hombres y los espíritus convivían en equilibrio, hasta que la codicia y el miedo rompieron ese lazo. El poder que buscas no es para dominar, sino para entender, dijo. Solo enfrentando la oscuridad dentro podrás sellar la que amenaza con destruirlo todo. Luis comprendió que el viaje era más que una búsqueda física. Era un enfrentamiento con sus propios demonios y con la historia misma de la selva. El chamán les entregó un amuleto de piedra negra y les indicó que debían seguir un camino hacia la montaña sagrada, donde se encontraría la clave para cerrar la maldición. Mientras se alejaban, Luis sintió que cada paso los acercaba no solo a un destino, sino a una transformación profunda. La sombra que se extendía no solo amenazaba la selva, sino también sus almas. Y la batalla para protegerla recién comenzaba. Capítulo 9. La montaña de los ecos. El sol apenas comenzaba a filtrarse entre las hojas cuando Luis, Mateo y el chamán emprendieron el ascenso hacia la montaña sagrada. La densa vegetación se volvía más escasa conforme ganaban altura, pero la sensación de que algo vigilaba cada uno de sus movimientos se intensificaba. El aire, cargado de humedad y misterio, parecía traer consigo voces lejanas que resonaban entre las rocas.
El chamán caminaba con paso firme y tranquilo, con la mirada fija en el horizonte, como si pudiera leer los secretos ocultos en el viento. Luis y Mateo lo seguían, atentos a sus palabras y señales, conscientes de que aquella ruta no era un camino común. Esta montaña es un lugar antiguo, dijo el chamán. Aquí convergen los mundos visibles e invisibles. Cada piedra, cada árbol, guarda los susurros de nuestros antepasados. Luis miró hacia las laderas cubiertas de musgo y pequeños arbustos, preguntándose qué secretos ocultaban. Su brazo, donde brillaba la marca del jaguar, latía con una energía que parecía sincronizarse con el pulso de la tierra misma. Al avanzar, comenzaron a escuchar un murmullo constante, como un eco distante que se multiplicaba en el viento. No parecía un sonido natural. A medida que ascendían, aquel eco tomó forma de voces, algunas susurrantes, otras más claras, pronunciando palabras en quechua y lenguas olvidadas. Son los ecos de los espíritus, explicó el chamán. Aquellos que habitaron esta tierra antes que nosotros. Algunos son guardianes, otros son almas perdidas que no encuentran descanso. Luis sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. En su mente, imágenes confusas se mezclaban con fragmentos de sueños y recuerdos, como si la montaña despertara memorias enterradas. De pronto, la ruta se abrió hacia una plataforma rocosa, desde donde se divisaba todo el valle cubierto por la selva. Allí, un altar tallado en piedra se levantaba en el centro, cubierto por símbolos antiguos y marcas que parecían latir con luz propia. El chamán se acercó al altar y colocó el amuleto de piedra negra que les había dado en el centro. Una vibración recorrió el aire, y las sombras alrededor parecieron tomar vida, dibujando figuras fantasmales que danzaban en silencio. Este lugar es un portal, dijo el anciano. El límite entre nuestro mundo y el reino de la sombra que buscas sellar. Luis se acercó al altar, sintiendo como la marca en su brazo brillaba con intensidad, como si respondiera al llamado del lugar. ¿Qué debo hacer?, preguntó con voz firme, aunque su interior latía con una mezcla de miedo y determinación. El chamán lo miró fijamente. Debes entrar en el portal, explicó. Pero para hacerlo, primero debes enfrentarte a la sombra interior, al miedo y la oscuridad que habitan en tu propio ser. Luis respiró hondo, sintiendo el peso de esas palabras. Sabía que la batalla no sería solo contra fuerzas externas, sino contra su propia alma. El viento comenzó a soplar con más fuerza, levantando polvo y hojas. De la nada, una figura oscura emergió frente a ellos. Era una sombra amorfa, cambiante, con ojos rojos que brillaban en la penumbra. Mateo dio un paso atrás, temeroso, mientras el chamán entonaba un cántico antiguo, invocando protección y fuerza. Luis sintió que su cuerpo temblaba, pero recordó las enseñanzas que había recibido y el vínculo con la sacerdotisa. Con determinación, sostuvo el relicario que llevaba en la mochila y dejó que la luz del amuleto envolviera su brazo. La sombra avanzó hacia él, sus ojos ardiendo con una furia ancestral. Luis cerró los ojos por un momento, enfrentando los miedos que habían surgido en su interior. La soledad, la impotencia, el temor a perderse en la oscuridad. Cuando los abrió, vio como la sombra comenzaba a disiparse lentamente, como si la luz que emanaba de su marca y del relicario quemara aquella presencia oscura. Con un grito que parecía venir del fondo de su alma, Luis dio un paso adelante y atravesó el portal formado por el altar. En ese instante, el mundo a su alrededor cambió. Se encontró en un paisaje sombrío, donde la luz parecía filtrarse con dificultad. Las sombras se movían como seres vivos, y el aire estaba cargado de una energía pesada, casi opresiva. Luis sintió que su corazón latía con fuerza, pero no retrocedió. Avanzó con paso firme, guiado por una fuerza interna que no podía explicar. Las voces que antes había escuchado en la montaña ahora eran claras y cercanas. Le hablaban en idiomas antiguos, recordándole la historia de su linaje y el sacrificio de la sacerdotisa para proteger la selva. De repente, apareció frente a él una figura conocida, la sacerdotisa del templo, vestida con sus ropajes ceremoniales y con los ojos llenos de tristeza. «Has llegado lejos, elegido», dijo con voz suave. «Pero aún no has comprendido el verdadero alcance de esta sombra.
Luis la miró fijamente. ¿Qué debo hacer para detenerla? La sacerdotisa extendió sus manos, y de ellas brotó una luz dorada que envolvió el paisaje sombrío. Debes sellar la brecha entre los mundos, explicó. Pero para eso, debes unir lo que fue separado. El poder del jaguar y la luz del sol, la fuerza de la tierra y la pureza del agua. Luis sintió que esas palabras eran un enigma y una verdad al mismo tiempo. Comprendió que su conexión con la naturaleza, con la selva y con sus antepasados, era la clave para detener la oscuridad. Mientras avanzaba, la sombra que antes lo había enfrentado regresó, esta vez en forma humana, reflejando sus miedos más profundos. Dudas, recuerdos dolorosos, pérdidas que había intentado olvidar. Luis luchó contra esa imagen, usando la fuerza que le otorgaba el relicario y la marca. Poco a poco, la sombra se fue debilitando, hasta que desapareció en un destello de luz. El paisaje sombrío comenzó a transformarse, y Luis sintió que la montaña recuperaba su luz y su vida. La conexión entre los mundos se estaba cerrando. De repente, una voz resonó en su mente, la voz del chamán. «Has hecho bien, Luis. Pero recuerda, la oscuridad no se extingue por completo. Siempre está al acecho, esperando una oportunidad para regresar». Luis respiró profundamente, sintiendo la paz y la fuerza renovadas. Cuando abrió los ojos, estaba de nuevo en la plataforma rocosa, junto al chamán y Mateo, quienes lo miraban con respeto y admiración. El sol brillaba con intensidad y la selva parecía cantar a su alrededor, como agradeciendo la victoria obtenida. El camino hacia la montaña había sido más que una prueba física. Fue un encuentro con su propia esencia y un paso decisivo para proteger el equilibrio de la tierra que amaba. Luis sabía que el viaje aún no había terminado, pero estaba listo para enfrentar lo que viniera, con la certeza de que la fuerza no está solo en el poder, sino en la conexión profunda con la vida y con uno mismo. Capítulo 10. El eco del pasado. Luis, Mateo y el chamán comenzaron a descender la montaña sagrada con una sensación de alivio que duró apenas unos pasos. La luz que se había renovado en el altar parecía haberse extendido a la selva, pero la presencia oscura que los había perseguido no había desaparecido por completo. En cambio, se sentía como una sombra persistente, acechando desde las raíces profundas de la tierra. El chamán detuvo el paso en un claro donde crecía un antiguo árbol milenario, cuyas ramas se alzaban como brazos hacia el cielo. La corteza estaba cubierta de símbolos tallados, muchos de ellos casi borrados por el tiempo, pero todavía legibles para quienes conocían su significado. Este árbol, dijo el chamán, es el guardián del recuerdo. Aquí se almacenan las memorias de nuestros ancestros, los ecos del pasado que nos enseñan quiénes somos y de dónde venimos. Luis se acercó, sintiendo el peso de aquella verdad. Se apoyó contra el tronco y, casi sin darse cuenta, una corriente de imágenes invadió su mente. Vio escenas de tiempos antiguos. Hombres y mujeres vestidos con túnicas de colores vivos, rituales bajo la luna llena, ceremonias para honrar a la tierra y sus espíritus. También vio la llegada de extraños con ojos fríos y corazones de piedra, que buscaban dominar sin comprender. Las visiones fueron interrumpidas por la voz del chamán. Lo que has visto es solo una parte de la historia, dijo. La otra mitad está oculta, enterrada bajo capas de silencio y miedo. Mateo, que había estado observando en silencio, preguntó con cautela. ¿Qué es lo que intentan ocultar? El chamán suspiró y comenzó a relatar. Hace siglos, cuando la civilización comenzaba a tomar forma en estas tierras, existió una traición que quebró el equilibrio. Un grupo de sacerdotes oscuros buscó un poder prohibido para sí mismos, alejándose de las enseñanzas ancestrales. Al hacerlo, despertaron una sombra que corrompió la tierra y las almas. Luis frunció el ceño, sintiendo que aquella historia resonaba con su propia lucha. ¿Y esa sombra es la que ahora enfrentamos? El chamán asintió. Sí, pero no es solo una fuerza externa. La oscuridad crece cuando permitimos que el miedo, la avaricia y la desesperanza dominen nuestro espíritu. Por eso, solo quien enfrenta su sombra interior puede sellar la que amenaza con devorar todo. Luis pensó en las dudas que lo habían atormentado desde que comenzó su búsqueda.
en la sensación de aislamiento, en la incertidumbre sobre su propio destino y en el peso de la responsabilidad que ahora cargaba. El chamán continuó. Para avanzar, debes conocer a quienes vinieron antes que nosotros. Sus nombres, sus historias, sus errores y sus sacrificios. Solo así podrás aprender y no repetir lo mismo. De repente, el árbol emitió un brillo tenue, y una puerta oculta se abrió en su base, revelando una estrecha escalera descendente. Aquí, dijo el chamán, está la entrada al Santún, el lugar donde los recuerdos son preservados en forma física y espiritual. Luis, Mateo y el chamán bajaron por las escaleras, adentrándose en la oscuridad. El aire era fresco y olía a tierra húmeda y hierbas. Al llegar a una cámara amplia, encontraron paredes cubiertas de pinturas rupestres y símbolos antiguos que narraban historias de dioses, hombres y criaturas que habitaban el mundo. En el centro, una urna de piedra contenía un polvo dorado que parecía brillar con vida propia. El chamán explicó. Este polvo es la esencia de nuestros ancestros. Aquí reside su sabiduría, pero también su dolor. Para obtener su guía, debes tocarlo y permitir que sus voces te hablen. Luis dudó por un instante, pero luego extendió la mano y tomó un puñado del polvo. Al contacto, una oleada de sensaciones lo invadió. Alegría, tristeza, miedo, valor. Voces antiguas comenzaron a susurrarle, narrándole relatos de esperanza y destrucción. Vio cómo el pueblo andino luchó contra invasores, cómo resistieron a la corrupción y cómo algunos cayeron en la oscuridad por el deseo de poder. Vio también rostros familiares, hombres y mujeres que, como él, habían sido elegidos para proteger el equilibrio. Mateo, observando con atención, comentó: estas historias son más que leyendas. Son advertencias y enseñanzas. Luis asintió, sintiendo que la conexión con sus raíces se fortalecía. Comprendió que el verdadero poder no residía en objetos ni en magia, sino en la memoria colectiva y en el respeto por la tierra y sus secretos. El chamán lo miró fijamente. Ahora entiendes la magnitud de tu tarea. La sombra que enfrentamos no solo amenaza con destruir la selva, sino con borrar la memoria de quienes somos. De pronto, un sonido profundo resonó en la cámara. El polvo dorado comenzó a brillar con más intensidad, y la urna se abrió lentamente, liberando una luz que los envolvió a todos. Luis sintió que algo dentro de él despertaba, como si las voces de sus ancestros le dieran fuerza y claridad. Cuando la luz se disipó, el chamán señaló un mapa antiguo grabado en la pared. Aquí está el siguiente paso, dijo. Debes encontrar el corazón de la selva, un lugar donde el tiempo y el espacio se confunden. Allí, la sombra tendrá su última batalla. Luis se volvió hacia Mateo, quien asintió con determinación. Sabían que el camino se hacía más peligroso, pero también que estaba más cerca de la verdad y de la posibilidad de salvar lo que quedaba. El eco del pasado resonaba en sus almas, recordándoles que la historia no es solo memoria, sino también advertencia y esperanza. Capítulo 11. La selva que susurra el aire se espesaba con cada paso que Luis, Mateo y el chamán daban hacia el corazón de la selva. Ya no eran simples visitantes en un paisaje verde y vibrante. Eran parte de un ritual ancestral, un camino trazado por quienes habían conocido el poder y la oscuridad mucho antes que ellos. Las copas de los árboles se entrelazaban formando una bóveda natural que apenas dejaba filtrar la luz del sol. El silencio era pesado, casi palpable, como si la selva misma contuviera la respiración, esperando. La selva que susurra, murmuró el chamán, no es solo un lugar físico. Es un espacio donde las voces de la naturaleza se manifiestan en sonidos, imágenes y sensaciones. Debemos aprender a escuchar. Luis sintió el peso de esas palabras mientras caminaba, atento a cada crujido de hoja, cada leve movimiento entre la maleza. De pronto, un murmullo suave, apenas audible, comenzó a rodearlos. No era un sonido común. Parecía que miles de voces hablaban al unísono, pero con un ritmo que se mezclaba con el latido de su propio corazón. Escucha, dijo el chamán. La selva habla. Nos cuenta historias, nos advierte. Mateo, con el ceño fruncido, preguntó. ¿De qué nos advierte? El anciano señaló un sendero cubierto de raíces que descendía hacia una laguna oculta.
de la sombra que corrompe la vida. Debemos llegar antes de que alcance el corazón. Luis sintió un escalofrío recorrer su espalda. La sombra ya no era una simple amenaza, era una fuerza viva que avanzaba, devorando la esencia de la selva. Al llegar a la orilla de la laguna, la superficie del agua estaba inquieta, como si algo bajo ella se agitara con desesperación. El chamán comenzó a cantar en una lengua olvidada, invocando la protección de los espíritus guardianes. De repente, la superficie del agua se tornó oscura y densa. Una figura emergió lentamente. Una mujer vestida con ropajes ancestrales, su piel cubierta de símbolos y su mirada profunda y penetrante. Luis reconoció en ella a la misma sacerdotisa que había visto en su visión, pero ahora estaba viva, o mejor dicho, presente en aquel lugar liminal. «Yo soy la guardiana del corazón de la selva», dijo la mujer con voz que parecía resonar en toda la laguna. «He esperado a los elegidos para enfrentarse a la oscuridad». Luis dio un paso adelante, sin miedo. «¿Qué debemos hacer?». La guardiana extendió las manos hacia el agua, que comenzó a brillar con un color esmeralda. «Debéis unir los elementos que representan la vida y la pureza. El agua de esta laguna, el fuego del volcán cercano, la tierra de los ancestros y el aire de las montañas. Solo así se puede sellar la brecha y expulsar la sombra». Mateo miró el agua con respeto y cierta incertidumbre. «¿Cómo podemos reunir esos elementos?». La guardiana señaló hacia el horizonte, donde se alzaba el perfil majestuoso de un volcán humeante. «Cada uno debe emprender un camino. Luis, tú debes ir al volcán para conseguir el fuego sagrado. Mateo, recoge la tierra del santuario ancestral que se encuentra en el valle. Yo cuidaré el agua y convocaré al viento para que los reúna». Luis sintió la responsabilidad caer sobre sus hombros, pero también una determinación renovada. El volcán no solo era una montaña de fuego, era un símbolo de poder y transformación. Antes de partir, la guardiana le entregó un pequeño frasco con agua de la laguna. «Esta agua protegerá tu espíritu y tu cuerpo en el viaje. No la pierdas». Con un último vistazo hacia la laguna, Luis comenzó a avanzar hacia el volcán, su figura desapareciendo entre la espesura. El camino no fue fácil. La selva se volvió más impenetrable, y los sonidos cambiaron. Ya no eran solo susurros, sino gritos ahogados, ecos de una presencia que intentaba frenarlos. En su pecho, el amuleto que llevaba vibraba con una energía cálida, recordándole la fuerza de la vida que debía preservar. A medida que se acercaba al volcán, la tierra tembló levemente bajo sus pies, y un olor a azufre llenó el aire. Luis subió por senderos de piedra volcánica, sintiendo el calor intenso que emanaba del interior. Al llegar a la cima, frente a un cráter humeante, encontró un pequeño altar tallado en roca. Sobre él, una piedra roja brillante que parecía latir con un fuego propio. Luis tomó la piedra con cuidado, sintiendo como una energía poderosa lo atravesaba. El fuego sagrado, simbolizando la fuerza vital y la transformación, estaba ahora en sus manos. Pero entonces, una sombra apareció detrás de él, oscura y sinuosa, intentando arrebatarle la piedra. Luis se giró justo a tiempo para enfrentarla. No era la sombra común, sino una manifestación más intensa, un reflejo del miedo y la desesperación que la oscuridad utilizaba para debilitar a quienes se oponían. Con un grito, Luis sostuvo la piedra y dejó que la luz que emanaba de su marca en el brazo se uniera al fuego sagrado. La sombra chilló y se desvaneció, dejando tras de sí un silencio pesado. Con la piedra en su poder, Luis comenzó el descenso hacia el valle, donde sabía que Mateo estaría esperando con la tierra sagrada. Mientras caminaba, no podía dejar de pensar en la conexión profunda entre los elementos, y en cómo cada uno representaba una parte del equilibrio roto que debían restaurar. Sabía que la batalla final no solo era contra la sombra que amenazaba la selva, sino también contra las dudas y temores que habitaban en su propio interior. Cada paso que daba era un paso hacia la verdad, hacia la posibilidad de sanar la tierra y a sí mismo. La selva seguía susurrando, y Luis estaba decidido a escuchar hasta el último eco. Capítulo 12. El Valle de los Suspiros. Luis avanzaba con paso firme por el estrecho sendero que descendía del volcán. La piedra roja brillaba con una luz cálida en su mochila, acompañando cada uno de sus movimientos.
A lo lejos, el valle se extendía entre montañas cubiertas de niebla, un manto gris que parecía envolverlo todo en un silencio denso y expectante. Recordó las palabras del chamán. Mateo debía estar en el santuario ancestral, aguardando la tierra sagrada que representaba la raíz de toda vida. La tierra no era solo un elemento, sino la conexión profunda con los ancestros que habían cuidado ese lugar durante siglos. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, la atmósfera cambió. El aire se volvió frío, y un suspiro tenue y prolongado comenzó a filtrarse entre las rocas y los árboles. Luis sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. No era un suspiro cualquiera, sino un lamento que parecía venir de las profundidades del valle. Al llegar a la entrada del santuario, un antiguo templo de piedra semioculto entre la vegetación, Luis se encontró con Mateo, quien ya lo esperaba con una expresión grave. El aire aquí es diferente, dijo Mateo. Como si el valle respirara historias y secretos que no quiere compartir. Luis asintió y sacó la piedra roja del fuego sagrado. Mateo, por su parte, extendió una mano hacia un pequeño montículo de tierra negra, situada frente a la entrada del templo. Esta tierra es el alma del valle, explicó Mateo. Ha sido bendecida por generaciones y contiene el espíritu de quienes nos precedieron. Luis tomó un puñado y sintió que la tierra estaba viva, que vibraba con una energía sutil y antigua. En ese instante, la neblina que cubría el valle pareció arremolinarse y formar figuras fantasmales, sombras translúcidas de rostros y cuerpos que parecían atrapados entre mundos. Las figuras comenzaron a susurrar en un idioma olvidado, pero sus palabras tenían un significado claro. Advertencias, recuerdos de traiciones y sacrificios, y un pedido urgente de ayuda. El chamán, que había seguido el recorrido desde atrás, se acercó y pronunció un cántico que parecía calmar las voces y disipar parcialmente la niebla. El Valle de los Suspiros, dijo el chamán. Es un lugar donde las almas atrapadas en el tiempo claman por liberación. La sombra ha alimentado su dolor y ha fortalecido su poder con cada lamento. Luis miró hacia las figuras con determinación. ¿Cómo podemos liberarlas? El chamán señaló el altar en el centro del templo, cubierto de símbolos y ofrendas. Aquí debemos unir el fuego, la tierra, el agua y el aire. Solo así la luz podrá penetrar la oscuridad que mantiene prisioneras a estas almas. Mateo colocó cuidadosamente la tierra sobre el altar. Luis puso la piedra roja, mientras el chamán vertía agua de la laguna sagrada en un recipiente de cerámica antigua. Luego, con un gesto solemne, llamó al viento, que comenzó a soplar entre las columnas y a hacer danzar las hojas y las llamas de pequeñas velas. El templo comenzó a temblar levemente, y las figuras fantasmales se acercaron, como si buscaran una última oportunidad para encontrar la paz. Luis sintió una presencia detrás de él y se giró justo a tiempo para ver cómo la sombra, más poderosa que nunca, emergía entre la niebla. Sus formas eran cambiantes y su rostro, una mezcla grotesca de dolor y furia, parecía absorber la luz de las velas. Con voz atronadora, la sombra dijo: no permitiré que rompan el equilibrio. Mi poder se alimenta del miedo, de la desesperanza y del olvido. Luis levantó la piedra roja con firmeza. Tu tiempo termina aquí. La sombra lanzó una ola de oscuridad, pero antes de que pudiera alcanzarlos, el chamán recitó una oración que hizo vibrar las paredes del templo y levantar un viento fuerte, que disipó la sombra momentáneamente. Mateo comenzó a cantar con fuerza, y las figuras espectrales se unieron en un coro de voces que llenaron el lugar con una energía luminosa y penetrante. Luis sintió como la piedra en su mano ardía con un fuego interno, y la tierra sobre el altar comenzó a brillar con tonos dorados. El agua y el viento, convocados por el chamán, se mezclaron en una danza armoniosa, creando una barrera de luz que comenzó a envolver la sombra. Un grito desgarrador resonó, y la oscuridad comenzó a retroceder, perdiendo fuerza ante la unión de los elementos. Las figuras fantasmales, ahora iluminadas por la luz, comenzaron a elevarse lentamente hacia el cielo, liberadas del dolor que las mantenía atrapadas. Cuando el último suspiro se desvaneció, el valle quedó en silencio, pero esta vez un silencio lleno de paz. Luis miró a Mateo y al chamán, sabiendo que aquella victoria era solo un paso más en la lucha contra la sombra.
El Valle de los Suspiros había sido liberado, pero el corazón de la selva todavía esperaba su destino. Había llegado el momento de reunirse con la guardiana y preparar la última batalla. Capítulo 13. El encuentro con la guardiana. Luis y Mateo dejaron atrás el Valle de los Suspiros con una sensación de alivio, aunque no sin la conciencia de que la batalla estaba lejos de terminar. La sombra había perdido terreno, pero su presencia oscura persistía, como una herida abierta que aún supuraba maldad. Su destino final los esperaba en un lugar sagrado, donde la guardiana del corazón de la selva los aguardaba para sellar el equilibrio. El camino que tomaron fue abrupto, una mezcla de senderos rocosos y selva densa, donde cada sonido parecía amplificado por la tensión que los acompañaba. El chamán, que los guiaba con pasos seguros y un aura de sabiduría ancestral, había convocado a los vientos para que despejaran su paso, pero la naturaleza misma parecía contener la respiración, esperando el desenlace. Finalmente, después de horas de caminata, llegaron a una pequeña planicie rodeada por gigantescos árboles que parecían tocar el cielo. En el centro, una construcción de piedra se alzaba majestuosa. Un antiguo templo olvidado, cubierto de musgo y flores exóticas, con símbolos grabados que narraban leyendas ancestrales. Allí, la guardiana les esperaba. Al aproximarse, una figura emergió de la sombra de un gran árbol. Era ella, la sacerdotisa vestida con ropas ancestrales, con ojos que reflejaban el brillo de la selva y la profundidad del tiempo. Su presencia irradiaba calma y poder, una mezcla entre lo humano y lo divino. Habéis recorrido un camino peligroso, dijo con voz firme. La unión de los elementos os ha traído hasta aquí, pero la sombra no ha desaparecido. Su última resistencia está por comenzar. Luis sintió una mezcla de respeto y determinación. Había aprendido mucho en su viaje, que la lucha no era solo contra fuerzas externas, sino contra los miedos internos que podían debilitarlos. Estamos listos, respondió Luis. El fuego, la tierra, el agua y el aire están en nuestras manos. Ahora solo falta la unión. La guardiana asintió y extendió sus manos hacia el cielo. Un viento suave comenzó a levantarse, moviendo las hojas y haciendo que las flores danzaran en el aire. Luego, abrió un cofre antiguo que contenía una reliquia, un cristal tallado que parecía contener en su interior la esencia misma de la selva. Este cristal, explicó, es el núcleo del equilibrio. Sin él, los elementos por sí solos no serán suficientes para sellar la brecha por donde la sombra ha entrado. Debéis unirlo con los elementos para restaurar la armonía. Mateo colocó la tierra en el altar improvisado, Luis depositó la piedra del fuego sagrado, y el chamán vertió cuidadosamente el agua sagrada sobre la tierra. La guardiana sostuvo el cristal y comenzó a recitar un canto antiguo, una melodía que parecía salir de la misma raíz de los árboles. A medida que el canto avanzaba, el cristal comenzó a brillar intensamente, proyectando haces de luz que iluminaban toda la planicie. Pero la sombra no tardó en responder. Desde las sombras del templo emergió una figura oscura, más corpórea y amenazante que antes. Sus ojos brillaban con un fuego negro y su voz retumbaba como un trueno. ¿Creéis que podéis detenerme? Yo soy la desesperanza, la corrupción que corroe todo lo puro. Luis dio un paso adelante, sintiendo el poder de los elementos y del cristal en sus manos. Tu tiempo se acaba. Hoy sellaremos la brecha y devolveremos la luz a esta tierra. La sombra lanzó una ola de oscuridad que hizo temblar el suelo y provocó un viento frío que cortaba la piel. Pero el cristal reaccionó, absorbiendo la energía negra y transformándola en luz pura que se extendió como una red protectora alrededor del grupo. La batalla se intensificó. La sombra se multiplicaba en figuras más pequeñas, que atacaban desde todos los ángulos. Sin embargo, el canto de la guardiana y las invocaciones del chamán mantenían la barrera de luz, y los elementos respondían, cada uno aportando su fuerza vital. Luis sintió que dentro de sí algo despertaba, un poder antiguo que conectaba su espíritu con la tierra, el fuego, el agua y el aire. Con un grito que surgió de lo más profundo, dirigió esa energía hacia el cristal, que emitió un pulso de luz cegadora. La sombra se retorció y lanzó un último grito, antes de desvanecerse en un humo negro que se disipó con el viento.
El silencio volvió a la planicie, pero esta vez un silencio lleno de vida, de esperanza. La guardiana bajó sus manos y sonrió, una sonrisa llena de gratitud y reconocimiento. Habéis hecho lo que muchos creían imposible. El equilibrio será restaurado y la selva podrá sanar. Luis miró el cristal ahora tenue, pero con un brillo suave que prometía continuidad. Sabía que la batalla había terminado, pero el camino de cuidado y respeto hacia la tierra era una tarea constante. Mientras la noche caía, los cuatro se sentaron juntos, compartiendo la paz que había llegado después de la tormenta. La selva susurraba, pero ahora sus susurros eran de vida y renacimiento. Luis comprendió que el verdadero poder no estaba solo en la fuerza, sino en la unión, en la conexión profunda con todo lo que los rodeaba. Y aunque la sombra había sido expulsada, su memoria quedaría como una advertencia para las futuras generaciones, para que nunca olvidaran que el equilibrio es frágil y debe ser protegido con respeto y valor. Capítulo 14. La promesa del amanecer. El sol comenzaba a despuntar sobre la selva peruana, tiñendo el cielo con tonos dorados y rosados que parecían susurrar un nuevo comienzo. Luis, Mateo, el chamán y la guardiana se encontraban reunidos en la cima del antiguo templo, contemplando el horizonte con una mezcla de alivio y esperanza. La batalla contra la sombra había concluido, pero la historia que vivieron les había marcado para siempre. La guardiana sostuvo el cristal, que ahora brillaba con una luz suave y constante, símbolo del equilibrio restaurado. Este cristal, dijo con voz serena, será el vínculo entre nuestra tierra y las futuras generaciones. Será la luz que guíe a quienes caminen este sendero, recordándoles que la selva y sus secretos deben ser respetados y protegidos. Luis asintió, sintiendo en su corazón la profundidad de ese compromiso. La sombra no solo había amenazado con destruir la naturaleza, sino con borrar la memoria y la conexión que unía a su pueblo con la tierra ancestral. Este viaje me ha enseñado que la verdadera fuerza reside en la unión, expresó Luis. No somos solo individuos, somos parte de algo mucho más grande. Un tejido vivo que sostiene la vida misma. Mateo, con su mirada llena de gratitud, añadió. La sombra alimenta el miedo y la división. Solo con valor y unidad podremos evitar que regrese. El chamán cerró los ojos por un momento, invocando una última bendición con sus manos hacia el cielo y la tierra. El viento susurró a su alrededor, como si la misma selva aprobara sus palabras. De repente, un grupo de habitantes del pueblo cercano apareció en la planicie. Sus rostros reflejaban curiosidad, respeto y esperanza. Habían escuchado los rumores sobre la lucha y la luz que había regresado a la selva. La guardiana los invitó a acercarse y compartir el conocimiento que Luis y sus compañeros habían protegido y fortalecido. Luis sintió un profundo sentido de responsabilidad. No bastaba convencer la oscuridad, había que transmitir la enseñanza para que las futuras generaciones aprendieran a escuchar el susurro de la tierra y a proteger su espíritu. Durante los días siguientes, comenzaron a reunirse en círculos alrededor del templo y en la plaza del pueblo. Contaban la historia de la sombra, de los elementos sagrados y de la promesa hecha con la guardiana. Enseñaban a los niños y adultos a reconocer los signos del desequilibrio, a cuidar el agua, la tierra, el fuego y el aire como si fueran partes de su propio cuerpo. Luis comprendió que ese era el verdadero legado. No solo la victoria sobre la oscuridad, sino la semilla del respeto y el amor por la tierra que debía crecer fuerte y firme. En las noches, cuando el viento acariciaba suavemente las copas de los árboles, parecía que la selva misma cantaba una melodía nueva, una canción de renacimiento y esperanza. El cristal descansaba en el altar del templo, su luz suave una promesa silenciosa de que mientras la unión y el respeto permanecieran, la sombra nunca volvería a tomar fuerza. Luis sabía que la historia que habían vivido era solo el comienzo de un camino largo, lleno de desafíos y aprendizajes, pero también de belleza y fortaleza. El amanecer había llegado, no solo para la selva, sino para todos aquellos que entendían que la vida es un delicado equilibrio que debemos proteger con coraje y corazón. Así, con la mirada puesta en el horizonte y el espíritu encendido por la experiencia vivida, Luis y sus compañeros se comprometieron a ser los guardianes